Bien, en este tercer tutorial vamos a ver el indexado de datos en MATLAB. El otro día vimos cómo podíamos crear una matriz, por ejemplo, de números aleatorios entre 0 y 1 de tamaño 3×4. 3 filas, 4 columnas. Esto podemos crearlo nosotros, pueden ser datos de una imagen que hemos leído y en un momento dado nos interesará acceder a esos datos para operar con ellos o representarlos. Bien, ¿cómo accedemos a un elemento de la matriz? Fácil. Simplemente la indexamos como indexaríamos con la notación de A sub 1,2 o A sub 1,3. A sub 1,1 representa el primer elemento, primera fila, primera columna. El primer índice es fila, el segundo columna. A sub 2,1 sería el elemento de la segunda fila, primera columna. Fijaros, esto es importante, MATLAB indexa desde el 1, tanto en matrices como en vectores. No indexa en 0, o sea, un array de tamaño n elementos no se indexa desde 0 hasta n-1, como por ejemplo en C, sino que se indexa desde 1 hasta n, como por ejemplo en Fortran. De hecho, esto revela que originalmente MATLAB se escribió en Fortran. Eso fastidia bastante en algunos casos y es bastante desagradable en la implementación, feo, más que desagradable. Todo se puede hacer obviamente, pero no quedan tan bonitas algunas implementaciones como pudieran. Pero es algo que se puede vivir con ello perfectamente. Bien, esto es para acceder a elementos individuales. No estamos limitados a acceder a un solo elemento. Este número puede ser sustituido por una lista, por ejemplo, ¿esto qué sería? Primera fila, elementos 1 y 3. Y podemos extraer una submatriz de la matriz. Fijaos que ni siquiera los elementos tienen por qué estar consecutivos en la matriz. Imaginad que quisiéramos extraer la primera y la tercera fila de la segunda columna, pues esta sería la orden. Imaginad que queremos extraer todos los elementos de la segunda fila de A. Entonces podríamos poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, solo tiene 4 columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, esa sería la segunda fila de la matriz. Igualmente, con lo que sabemos de MATLAB, no hace falta un vector que sean números consecutivos, podemos sustituirlo por esto, del 1 al 4. Y es exactamente lo mismo. Esto tiene una pega, que MATLAB hay que saber qué tamaño tiene la matriz. Eso se puede hacer, por ejemplo, con size. Size de A nos dice que tiene 3×4. Yo luego usaría este 4 para usarlo ahí. Pero si no quiero pasar por el size, preguntar el tamaño de la matriz, puedo hacer simplemente sustituir el 4 por n. N es una variable interna de MATLAB que en el contexto del indexado de una matriz o vector representa el último elemento de. Esto es segunda fila, elementos del 1 hasta el último. De nuevo nos sale lo mismo. De hecho, esto es muy común, el extraer una fila, una columna de una matriz, y para esto existe una forma especial. Nos podemos evitar esto y poner así. El operador dos puntos sin indicaciones indica que va desde el principio hasta el final. Son todos los elementos correspondientes a. Por ejemplo, ¿cómo sacaríamos la segunda y la tercera filas al completo? Así. ¿Cómo sacaríamos una columna? Por ejemplo, ¿cómo sacaríamos la tercera columna? Pongo el 3 en el índice de columnas y como quiero sacar toda la columna, pongo 2 puntos en el índice de la fila. Y así saco, si os fijáis, recordando que saco la tercera columna de la matriz A. Entonces con esto podemos acceder a elementos individuales o bloques de elementos, filas, columnas por separado. Como hemos comentado, algunos comandos útiles son size, que nos permite encontrar el tamaño de una matriz, en este caso es de 3×4. NDIMS nos dice cuántas dimensiones tiene la matriz, en este caso nos dice que tiene 2 dimensiones, alto y ancho. Si lo preguntáramos para la imagen del otro tutorial, pues nos saldría que tiene 3 dimensiones. Si lo preguntáramos para un vector, nos saldría que tiene 1 dimensión. En el caso de un vector, si creamos un vector, por ejemplo, desde 0 a saltitos de 0,01 hasta 2, no olvidar poner el punto y coma, y preguntáis qué tamaño tiene X, nos dice que tiene 1, un vector fila por 2001, desde 0 hasta 2 a saltos de 1 milésima. Para el caso de vectores es mejor emplear length. Si sabemos que algo es un vector, es mejor preguntar por la longitud de X y nos diría que tiene 2001 elementos y se saltaría el 1 puesto que se supone que es un vector.
Bien, más cuestiones sobre matrices, sobre acceder a elementos de matrices. Otro aspecto que también es, aunque es más elaborado, es lo que se llama indexado lógico. Es útil en ciertas circunstancias. Vamos a crear una matriz, un vector mejor dicho, de 8 elementos aleatorios entre una distribución normal. Ahí están los 8 elementos. Entonces imaginar que quiero poner a 1 los elementos mayores de 0 y a -1 los elementos menores de 0. Esto se podría hacer con un bucle, preguntando por el valor de x1, x2, x3 y actuando en consecuencia. Pero en MATLAB, siempre que sea posible, es mejor evitar los bucles. Y muchas veces se puede hacer utilizando las capacidades vectoriales de MATLAB. ¿Cómo se hace eso? Con un indexado lógico, en el que no se dice específicamente aquellos elementos que queremos sacar, sino que se pone aquellos elementos que cumplen una condición. Por ejemplo, x de x mayor que 0 igual a 1. Si os fijáis, todos los elementos que eran positivos se han convertido en 1. Si ahora hago x de x menor que 0, menor igual, vamos a poner, igual a -1, he convertido mi vector con números positivos y negativos en una especie de versión cuantificada en 2 niveles. Los positivos se han hecho todos 1, los negativos, o 0 en este caso, se han hecho -1. Entonces esto es mucho más útil que hacer un bucle, etc. Entonces, si es posible utilizar un indexado lógico con una condición para actuar sobre todos aquellos elementos de un vector o matriz que cumplan una cierta condición, es mucho más económico. Bien, esto en cuanto a la creación de vectores, al indexado que hemos visto, y cómo acceder a elementos individuales para cambiarlos. En el próximo tutorial lo que veremos será operaciones sobre vectores y matrices, tanto a través de funciones como operaciones con diversos, sumando, multiplicando vectores y matrices.